Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher Hernández y junto con Daniel Granados, nosotros somos los encargados de lo que es el sistema de alarma. Ya mi compañero explicó lo que es esta parte de acá, que es todo el sistema, sus componentes y cómo funciona a nivel de ya viéndolo. Y de mi parte les voy a explicar un poco de cómo o de qué es lo que va el área del código. El código va a estar dividido en dos Arduinos, el Arduino 1 y el Arduino 2. El Arduino 1, que es este de acá, va a ser más que todo el Arduino enviador de información y va a ser el que contiene lo que son las configuraciones necesarias de los menús, la del teclado matricial y la de la pantalla LCD 16x2. Vamos a ver, voy a ir comentándoles entonces básicamente cómo está compuesto el código del Arduino 1. Lo primero va a ser que se van a incluir las librerías de lo que es el Liquid Crystal, que es la pantalla LCD, y el keypad para su correcta configuración. Vamos a tener la configuración de los pines de recibir datos y de transmitir datos en el 0 y el 1, que físicamente también están en esa posición en ambos Arduinos. Lo primero que vamos a tener es la configuración del teclado matricial. Ahí vamos a declarar ciertas variables, como son las primeras dos constantes, que son lo que es las filas y las columnas 4x4. Por eso nuestro keypad es un 4x4. Vamos a tener un char, que vamos a llamar keypresses. Va a haber un char keymap tipo matricial. Acá es donde vamos a poner lo que tenemos físicamente en el teclado. Entonces, como lo ven acá, en la fila 0, 1, 2 y 3, en total de 4, y columna 0, 1, 2 y 3. Y ponemos que exactamente está en dichas posiciones. Luego lo que sigue es en el código es declarar, por así decirlo, declarar o inicializar lo que son los pines de conexión del Arduino a la terminal. Entonces vamos a tener que una variable de byte va a estar conectado a la variable que es de tipo arreglo row pins, donde vamos a tener los pines 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tener la otra que va a llevar las columnas en numCalls, que va a ser el A0, A1, A2 y A3. Entonces, esto van a ser las variables que van a guardar el número de las columnas. Ya luego lo que toca, lo que vamos a ver es que se crea una inicialización y una instanciación del keypad mediante este código de acá. Se le va a mandar parámetros. Vemos que está aquí el keymap, que es una variable que ya habíamos creado. Mandamos row pins, mandamos code pins, que va a mantener los pines a los cuales están conectadas las filas, los pines de las columnas, el número de las filas y el número de las columnas. Ahí finalizaría lo que es la configuración del keypad. Después vamos a configurar lo que es el Liquid Crystal, o sea, la pantalla LCD. Lo primero, declaramos a cuáles pines de conexión está conectado el LCD, que son los primeros 4, van a ser los pines de datos 13, 8, 9 y 10. El pin 12 RS y el pin E va a ser el pin E de activación y este de selección. Vamos a declarar el screen la resolución de la pantalla LCD con el screen width de 16 y el screen height de 2. Entonces ahí vamos a tener que la 16x2. Esto es para manejar variables y tenerlo más definido. Luego se van a crear lo que son los strings de línea 1 y línea 2. Vamos a crear referencias o banderas de referencias, que va a ser esta de acá, string start, string stop, display mode, y unas int, disco cursor, y que es igual a string white. Entonces por ahí vamos a crear también variables que van a ser las que van a mostrar en el menú principal del sistema. Entonces creamos variables tipo string. A línea 1 guardamos lo que es el modo 1 de la alarma, el modo 2, cambiar clave, la información del sistema. También tenemos la línea actual, alarma seteada y ingrese password. Vamos a crear dos variables booleanas, que es alarm set y está alarm. Van a haber estados de alarma del sistema. Estos estados son los que van a ser elegibles en el sistema o los cuales en el sistema va a empezar. Entonces vamos a tener un donde no hay estados, donde la alarma es seteada
y vamos a tener la opción 1, la opción 2, 3 y 4, que van a ser las opciones de nuestro sistema. Vamos a tener el void setup, vamos a tener la configuración del LCD, el screen width y el screen height, que esto ya lo habíamos configurado, que en las otras variables este es de 16 y este es de 2, es decir, el begin. Inicializamos los puertos WAT, que son los puertos que van a permitir la comunicación entre Arduino 1 y 2. Limpiamos la pantalla, seteamos el cursor en la posición 00 y ponemos al sistema el estado none, o sea, el primer estado, por así decirlo, el estado standby, donde no hay ninguna activación. Ok, entonces por acá vamos a tener esto básicamente es la clave o la configuración de la clave por default del sistema, es decir, la clave que va a venir y con la cual nos va a permitir desactivar el sistema si no la hemos cambiado. Vamos a tener un método que nos va a permitir cambiar esa clave. Esto por acá va a ser el método que va a manejar eso. Vamos a tener las diferentes variables necesarias, la configuración de lo que vamos a ver en pantalla. Vamos a tener una estructura de repetición, un while, que va a manejar que solo se digiten 4 dígitos o 4 variables para la contraseña. El condicional que va a evaluar esas lecturas que se van a leer del teclado y las va a asignar al código secreto en cada posición 0, 1, 2 y 3. Entonces ahí vamos a asignar lo que se presione en el teclado, se va a imprimir esa variable en el teclado para que nosotros miremos qué variable imprimimos, y así va a funcionar el loop hasta que haya sido a las 4. Una vez hecho eso, si esto sí fue correcto, entonces imprimimos que el password ha sido actualizado. Se guarda este password en la EEPROM para que luego el sistema inicie con ella. Una vez hecho esto, hay otro método, vamos a tener otro método, que este va a ser el método que, dependiendo de nuestra opción que marquemos, va a llamar a los diferentes estados del sistema. Entonces, por ejemplo, si digitamos el 1, va a activar la alarma en el estado 1. Si digitamos el 2, va a activar la alarma en el estado número 2. Si digitamos el 3, va a llamar al método que va a permitir el cambio de clave, y el estado 4, que va a mostrar una información del sistema y va a poner al sistema en estado 4. Vamos a tener un limpiador, un buffer. Este método va a estar por acá. Después de ahí vamos a tener el método de setup teclado. Este lo que va a hacer es mostrarnos, una vez elegido un estado, es decir, si seteamos la alarma o si seteamos la media alarma, esto va a mostrarse después de ese estado. Se va a mostrar esto de acá. Lo que va a estar, este método de acá va a estar presente hasta que nosotros ingresemos la contraseña correcta y desactivemos el sistema. Vamos a tener un void de loop teclado. ¿Qué va a hacer? Este void lo que va a hacer es exactamente comprobar que nosotros estemos digitando la contraseña correcta para el sistema. Entonces vamos a tener las diferentes variables necesarias, una de pulsación, vamos a tener una que va a llevar la cantidad de pulsaciones, una variable contadora, vamos a tener condicionales. Si es 0, es decir, no se ha presionado a nada, y si la presión no es numeral o asterisco, entonces podemos hacerlo. Entonces lo que va a hacer es imprimir cada pulsación que nosotros demos. Dichas pulsaciones las va a comparar con el código secreto en dicha posición. Entonces si nosotros digitamos un 2 en la posición 0, él va a evaluar en la posición 0 que tiene un 2, ok, sí, si es igual, entonces sigue evaluando, así sucesivamente. Si la posición llega a 4, es decir, que todas las evaluaciones fueron correctas, entonces mostramos y enviamos datos al otro Arduino. Y también seteamos alarma set como false, es decir, desarmamos la alarma, declaramos la clave al estado 1, es decir, que se introdujo la clave correcta, y también mostramos al sistema o al usuario que la clave ha sido correcta y se desactiva el sistema, en este caso, porque es lo que hace al introducir la clave, desarmar el sistema. Vamos a tener, en el caso contrario, si no, mandamos esos datos, evaluamos e indicamos que la clave es incorrecta, y aquí en esto de acá lo que va a hacer es que esto va a ser un loop. Si la clave es incorrecta, se indica, se envían los datos al otro Arduino, se limpia la pantalla, se vuelve a pedir la clave y así sucesivamente hasta que la clave esté correcta.
Entonces ese va a ser el loop que va a manejar la comprobación de la clave. Vamos a tener este de acá, que es parte de eso. Y este sería por ahí. Vamos a ver. Listo, vamos a tener el void loop, que va a ser el loop principal, que ya esto lo hemos visto todos. En el void loop vamos a tener diferentes declaración de variables y asignación. Aquí lo que hacemos es asignarle a estas variables lo que es la clave guardada en la EEPROM. Entonces se la asignamos, esto para que el sistema pueda funcionar. Evaluamos si el código secreto es igual y lo asignamos. Leemos la clave y acá esto va a ser lo que se va a mostrar. Este es lo que se va a mostrar en pantalla siempre mientras no elijamos una opción, ciertamente. Entonces acá esto es lo que se va a ver y así va a ser nuestro menú. Aquí vemos la configuración donde limpiamos la pantalla, ponemos el cursor, llamamos a la línea 1, que esto ya lo habíamos declarado arriba que era una string, y así sucesivamente con cada uno de los strings o de los 4 strings que hemos configurado. Después se va a poner un choosingValue y aquí va a estar a la espera de que el usuario elija un valor. Dependiendo del valor que elige ese usuario, así va a ser lo que va a llamar. Es decir, dependiendo de si elegimos 1, 2, 3 o 4, el sistema va a llamar a dichos métodos que van a hacer sus respectivas tareas. Vamos a tener un condicional que va a manejar si no hay pulsaciones, no hace nada. Si sí, averigua si esa pulsación no fue asterisco o no fue numeral, o si no es mayor, y si es menor o igual a 4. Y presiona o imprime la opción. Si es mayor, entonces runValue. Esto lo que va a hacer es invalidar una opción que no esté en el sistema. Entonces le va a mostrar al usuario que lo que ha digitado es una opción inválida. Vamos a tener los diferentes delays que se ocupan en todo el sistema, y después vamos acá a tener que lo que hace es if wrong, que ya la habíamos declarado ahí, es diferente a falso, sí, es decir que hay una activación. Lo que ya hacemos es llamar al método actual que va a controlar los diferentes estados del sistema y le mandamos lo que se presionó en el teclado. Si ya esa presión pasó estos condicionales y es un valor correcto, es decir que tiene que estar entre 1 y 4, lo mandamos, ejecuta lo que sea que ejecutar y luego viene acá y se setea la alarma. Si la alarma era true y por ejemplo aquí se seteó correctamente algo, entonces ahora llamamos a setup teclado, que ya lo habíamos visto que era lo que hacía, alarm set, lo seteamos a false y después, o si no, llamamos al loop teclado si alarma es igual a false y listo. Entonces esto va a ser la configuración del Arduino 1. Ya venimos con la configuración o mostrarles un camino de lo que es la configuración o el código del Arduino 2. Bueno, estamos por acá con la configuración ahora o el código de lo que es el Arduino 2. Vamos a tener la inclusión de la EEPROM, la misma configuración del pin recibidor y transmisor. Vamos a declarar diferentes variables y sus pines. El buzzer, vamos a declarar los de los 3 sensores que estamos utilizando, el ultrasónico, el pin del peer 1 y el pin del peer 2. Vamos también a declarar los diferentes LEDs y sus pines de conexión. Las variables byte, variable val va a recibir un valor que le envía el Arduino 1 mediante la EEPROM, mediante el puerto serial. Y la variable byte data R, que va a contener los datos de byte leídos de la EEPROM. Vamos a tener estados parecidos a los del Arduino 1, donde vamos a tener none, full alarm, half alarm y alarm split. Vamos a tener también métodos, el read ultrasónico, el loop alarma completa, enciende media alarma y loop media alarma. En el void setup vamos a tener la configuración de los pines o los modos de los pines. Vamos a ver que aquí tenemos la configuración de los modos del pin naranja y verde, de los 3 pines rojos del buzzer y de los pines de los sensores. Al igual que en el Arduino 1,
inicializamos lo que son los pines de recibir y transmitir y declaramos el estado como none, que es el estado base del sistema. Vamos a tener diferentes métodos como lo es los que van a controlar si encender o apagar el buzzer, los LEDs, y entonces vamos a ver que los vamos a manejar por separados. Apagar el buzzer, encender LED verde, encender LED naranja, apagar LED verde, apagar LED naranja, encender el buzzer. Vamos a también métodos, por ejemplo este de acá, que lo que va a hacer es sonar en una configuración ya establecida. En el caso de que la contraseña sea correcta, entonces va a sonar el buzzer de una cierta forma. Eso se ve en el primer video de la explicación del sistema. Vamos a tener otra configuración del buzzer si la clave es incorrecta, y vamos a tener también una configuración del buzzer en el cual si el sistema se activa, él va a sonar de esta forma. Entonces por ahí son los métodos que controlan cómo suena el buzzer y las diferentes instrucciones para encender o apagar LEDs. Vamos a tener tres variables que van a manejar nuestros estados del sistema: intrusos, alarma encendida y media alarma encendida. Todos van a empezar en false porque eso va a ser dependiendo de la activación que nosotros le demos. Los tres siguientes solo se van a activar cuando queramos encender una habitación por separado. Vamos a tener el void desactivación o desactivando detección. Este método lo que va a hacer es desactivar todo el sistema. Es decir, va a apagar todos los LEDs de los sensores, va a apagar el buzzer, va a encender la LED verde que nos indica que el sistema no está activado, va a apagar el LED naranja y va a poner el alarma en false y half alarm en false, es decir, los dos estados de alarma en apagado. Vamos a tener el void loop. Este void loop va a trabajar con el valor val, que va a leer del puerto serial. Es decir, este Arduino de acá va a enviar valores por el puerto serial a este, los cuales vamos a asignar a val. Dependiendo de esos valores, vamos a realizar estas acciones de aquí. Entonces, aquí van a estar los condicionales que van a evaluar si el valor de val es igual a tal, va a realizar una debida acción. Entonces esto es lo que va a manejar si encender la luz verde, si encender la luz naranja, si encender el buzzer o apagar, si llamar a media alarma, si llamar a desactivar detección o si llamar al buzzer cuando la clave es correcta o no. Entonces esos son los métodos que van a hacer o van a llamar dependiendo de los valores que reciba del Arduino 1 o del primer Arduino, mejor dicho. Si no, vamos aquí que tenemos, llamamos al método que ya habíamos visto de la clave incorrecta. Tenemos, vamos a ver, ok, este de acá va a ser el método encargado de leer lo que recibimos o lo que se puede percibir de lo que es el sensor ultrasónico. Como sabemos, el sensor ultrasónico funciona con pulsos de sonidos. Entonces viaja por uno, rebota y regresa por el otro. Eso va a tener una cantidad de tiempo desde su salida hasta su regreso. Entonces aquí está la configuración de dicho proceso, y este método acá nos va a retornar el pulse in, nos va a retornar un valor. Ese valor lo vamos a ocupar luego para una conversión a centímetros, lo cual nos va a ayudar a activar o no el sistema de alarma. Vamos a tener otro método que va a ser el loop alarma completa. Este va a ser el método en el caso de que nosotros activemos la alarma por completo. Vamos a tener la variable bool desactivando. Esta va a ser la variable intermediaria, digamos. ¿Qué va a hacer esta variable? Lo que va a hacer es manejar el sistema y solo va a ser true si ambos sensores no detectan movimiento. Es decir, se va a desactivar solo cuando ambos sensores hayan comprobado que no hay una detección. Si no es así, entonces va a ser false. Vamos a leer los tres sensores en la alarma completa. Los tres sensores nos van a dar o vamos a utilizar los tres sensores. Vamos a leer la proximity digital read del per pin, proximity 2 que va a leer el pin peer 2 y el sensor ultrasónico que, como vemos acá, leemos lo que el sensor ultrasónico nos manda, lo multiplicamos y lo asignamos a esta. Es decir, esto nos va a mostrar en centímetros cuál es. Por aquí tenemos una configuración, en el caso de que lo queramos ver por el serial, por el monitor serie, para ver la lectura del sensor ultrasónico. Sigamos. Una vez configurado esto o leyendo, dependiendo de estas lecturas, vamos a tener condicionales. ¿Qué va a hacer estos condicionales? Evaluar si hay proximidad
por ejemplo, en el sensor PIR 1, ok, entonces active la alarma. Hay intrusos, true, esto va a activar el sistema porque detectó movimiento. Si no, ok, apáguelo. O sea, no detectó movimiento, apague el sistema, apague el LED. En el próximo 2, ok, detectó movimiento, ok, encienda el sistema, ponga aquí que desactivando es false. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí es true y aquí es true. Entonces, si en ambos es true, ok, entonces active el sistema. Y también en desactivando, póngalo como false. Intrusos true y todo lo demás. Si no, ok, apáguelo. Después está el if que controla el sensor ultrasónico. Entonces, centímetros menos de 200, ok, entonces enciéndalo. Si no hay detección, apáguelo y desactive la alarma. Vamos a tener que esto. ¿Qué pasa? Si alguno de esos nos da true, viene para acá y dice if es igual a true, ok, entonces llame al método que enciende la alarma. Entonces ahí ya va a comenzar a sonar la alarma y de forma sonora nos va a alertar que ya hay un inconveniente. También lo va a hacer de forma visual, encendiendo y apagando LEDs. Vamos a tener el otro void loop que va a ser la media alarma, que es la otra configuración. Esta configuración va a equivaler a lo que es como un plan nocturno o un plan en el cual nosotros no queremos ser detectados en nuestra habitación, pero queremos activar la alarma para que detecte movimiento en cualquiera de las otras dos habitaciones donde tengamos los sensores. Entonces vamos a ver, igual tenemos la variable bool desactivando, y ya sabemos cuál va a ser la función de vamos a leer solo el pin 1 y el ultrasónico, es decir, el pin PIR 2 no se va a leer porque va a ser la habitación donde no se va a utilizar la activación del sistema. Leemos lo mismo, las mismas configuraciones. Tenemos los condicionales, que si leemos algo en el PIR, en el sensor PIR, activamos y encendemos una LED. Si no, desactivamos. Comprobamos la distancia, si es menor a 200 en la habitación donde tengamos sensor, activamos la alarma o activamos el modo. Si no, lo desactivamos y dependiendo de estas activaciones o no, efectuamos este if de acá que va a activar o no el sistema. Eso sería en parte lo que compone el código de ambos Arduinos. Espero haya quedado lo mayor posible explicado. Tomamos el tiempo para hacer las debidas notaciones para que se entendiera aún más la configuración, pero eso es básicamente la configuración de ambos Arduinos. Espero les sirva y haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.